Operaciones entre proposiciones. De igual forma que operamos con los números, es posible definir operaciones y relaciones entre lo que son las proposiciones lógicas. Esto lo haremos utilizando tablas que se denominan tablas de verdad. Veamos como primera operación lo que es la negación. Esta es la única operación unitaria, es decir, interviene una única proposición y consiste simplemente en cambiar el valor de verdad de la proposición. Podemos ver que este es el símbolo que se utiliza y se lee como un no. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la proposición P que dice todos los negocios generan ganancias. Entonces su negación, es decir, no P, se lee como no todos los negocios generan ganancias. Por supuesto que nuestro lenguaje es mucho más amplio y por lo cual podríamos encontrar algún tipo de expresión equivalente para decir exactamente lo mismo, como por ejemplo, algunos negocios no generan ganancias. A continuación veamos lo que es la tabla de verdad correspondiente a esta operación lógica. La proposición, como sabemos, puede ser verdadera o falsa. La negación consiste en cambiar el valor de verdad de la proposición P, es decir, que si el valor de P es verdadero, el valor de no P es falso. Y si el valor de P es falso, entonces el valor de no P será verdadero. Otra de las operaciones que estudiaremos es lo que se denomina conjunción o producto lógico. En esta operación intervienen al menos dos proposiciones y se simboliza de la siguiente forma. Este símbolo se lee como I. Veamos un ejemplo. Sean las proposiciones simples, P, la empresa aumenta el nivel de utilidades, Q, aumenta el sueldo de los empleados. Entonces resulta que la proposición P y Q se leerá como la empresa incrementa el nivel de utilidades y aumenta el sueldo de los empleados. Veamos la tabla lógica correspondiente a esta operación. Como podemos ver, tenemos dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q. Para poder armar la tabla, tenemos que tener en cuenta todas las combinaciones posibles entre los valores de P y los valores de Q. Es decir, debemos considerar qué pasa si la proposición P es verdadera, la proposición Q es verdadera, o si la proposición P es verdadera pero la proposición Q es falsa, como así también si la proposición P es falsa y Q es verdadera, o si ambas son falsas. Hechas todas esas combinaciones, se define entonces la conjunción P y Q de la siguiente forma. Si ambas proposiciones son verdaderas, entonces P y Q será verdadero. Si una de sus proposiciones es verdadera y la otra es falsa, entonces será falsa. Mientras que si ambas son falsas, entonces también P y Q será falsa. Podemos ver que solamente es verdadera en el caso de que se cumplan las dos en forma simultánea, es decir, que ambas sean verdaderas al mismo tiempo. En todos los casos restantes, esta operación será falsa. En nuestro ejemplo podremos ver que la proposición entonces será verdadera si la empresa incrementa el nivel de utilidades y si además aumenta el sueldo de los empleados. Estudiemos ahora la operación disyunción o suma lógica. Esta operación se forma a partir de dos o más proposiciones simples. Se indica mediante el conector que se muestra en pantalla, que se lee como OR. Esta disyunción es incluyente o inclusiva, lo que indica que la proposición compuesta resultante será verdadera en el caso de que al menos una de ellas sea verdadera. Retomemos el mismo ejemplo que estuvimos viendo para la operación anterior. Es decir, tenemos la proposición P, la empresa incrementa el nivel de utilidades, y la proposición Q aumenta el sueldo de los empleados. Entonces podemos escribir P o Q, que indica que la empresa incrementa el nivel de utilidades o aumenta el sueldo de los empleados. Si realizamos la tabla de verdad correspondiente a esta operación, vemos entonces que si ambas proposiciones son verdaderas, entonces P o Q es verdadero,
Si una de ellas es verdadera, entonces P o Q también es verdadera y que solamente será falsa en el caso de que ambas proposiciones sean falsas. Es decir, esta afirmación compuesta es verdadera con la condición de que al menos una de las acciones se cumpla. Otra de las operaciones que se pueden establecer entre proposiciones es la operación condicional. El condicional entre dos proposiciones P y Q se indica mediante el conectivo que se señala en pantalla, es decir que P condicional Q se expresa de la siguiente forma. Esto se lee: si se cumple P, entonces se verifica Q, o lo que es lo mismo, si P, entonces Q. También suele decirse: es condición necesaria P para que se cumpla Q. Generalmente a P se lo denomina antecedente y a Q se lo denomina el consecuente. Continuando entonces con el ejemplo que venimos desarrollando para las siguientes operaciones, P entonces Q representa: si la empresa incrementa el nivel de utilidades, entonces aumenta el sueldo de los empleados. Veamos entonces la tabla que define esta operación y realicemos un análisis minucioso de la situación. Claramente es una condición necesaria que se incremente el nivel de utilidades de la empresa para aumentar los salarios. Es decir, para dar efectivo cumplimiento a la segunda acción se requiere que la primera se cumpla. De esta manera, P entonces Q será verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. Pero si se verifica la primera condición y la segunda no se da cumplimiento, es falsa, entonces en ese caso P entonces Q será falso. Ahora bien, si la primera condición no se cumple, es decir, si el valor de P es falso, no importará qué suceda con el valor de Q, pues no hay una obligación de cumplir con esta segunda condición, pues la primera ya no se cumplió. De esta forma, en estas condiciones, el condicional resultará verdadero cualquiera sea el valor de verdad de la segunda proposición. En síntesis, entonces, podemos decir que el condicional resultará falso solamente en el caso en que la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. En todos los demás casos, será verdadero. Por último, estudiaremos la operación bicondicional. El bicondicional entre dos proposiciones debe interpretarse como un condicional en ambos sentidos. Se indica mediante el conectivo que se señala en pantalla y se lee P bicondicional Q. Esto debe entenderse de la siguiente forma. Se cumple P condicional Q y en forma simultánea se cumple Q condicional P. Esto quiere decir que P es una condición necesaria para que se verifique Q, pero que al mismo tiempo Q es una condición necesaria para que se verifique P. De esta manera, entonces, puede interpretarse P bicondicional Q como la conjunción entre las dos condicionales P entonces Q y Q entonces P. Veamos entonces cómo queda definida su tabla de verdad. Si tenemos en cuenta entonces los valores del condicional P entonces Q, que sabemos que es verdadero en todos los casos, en excepción cuando el primero sea verdadero y el segundo falso, y colocamos los valores de Q condicional P, que sabemos que también es verdadero en todos los casos, excepto cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso, podemos entonces hacer la conjunción entre los dos. Si resolvemos la conjunción, vemos que en el primer caso es verdadero, en el segundo es falso, en el siguiente es falso también y por último es verdadero. Recordemos que la conjunción solamente es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. Y esto es lo que observamos en la primera fila y en la última fila. Sintetizando esta operación, entonces, y construyendo exclusivamente la tabla teniendo en cuenta los valores de la proposición P y la proposición Q, podemos ver entonces que P bicondicional Q solamente será verdadera en el caso de que ambas proposiciones sean verdaderas o en el caso en que ambas proposiciones sean falsas. Es decir, el bicondicional será verdadero solo cuando dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad.
A manera de resumen, mostramos entonces cada una de las operaciones que hemos ido estudiando a lo largo del video, resumidas con su tabla de verdad.